Bueno, planteamos la base de datos para esto que hemos encontrado aquí, que es de apuestas, ¿vale? Entonces, y esta es la hoja con la que se registran las apuestas, y vamos a hacer una base de datos que registre todas las apuestas que se reciban. Entonces, elementos que encontramos, por ejemplo, es la persona que hace apuestas, ¿vale? Luego, en el primer punto, objetos e individuos, ¿vale? Cosas o personas que tengo que registrar. Pues una será personas que hacen apuesta. Vale, y entonces ahora tenemos que pensar en todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Y como lo veamos, esto hay que desgranarlo bien porque nos jugamos un buen diseño de base de datos o no, o liarnos y no llegar a ningún sitio. Entonces, elementos que podemos ver aquí son, por un lado, secciones, sección 1 y sección 2, con números romanos, ¿de acuerdo? Luego, vamos a poner una cosa que sean secciones. Después tenemos preguntas. Aquí, ¿qué país va a ganar la Copa del Mundo? ¿Vale? Pues la verdad es que 4 puntos solo me parece un poco, pero en fin. ¿Qué países van a llegar a semifinales? Es otra pregunta distinta. Esas dos preguntas pertenecen a esa sección. Luego ahí vamos a ver una relación, que es una sección, muchas preguntas. Y una pregunta solo pertenece a una sección. De hecho, estamos hablando de una clasificación. Estamos clasificando las preguntas por secciones. Siempre, una clasificación siempre es 1n. Bien, y luego dentro de cada pregunta tenemos, por decirlo de algún modo, bueno, pues tenemos estas líneas, ¿no? Dentro de cada pregunta. En este caso, la pregunta solo tiene una línea. En este caso, la pregunta tiene 4 líneas. Vale, aquí, esto es lo que rellena la persona que hace la apuesta. Entonces, esto lo vamos a llamar respuestas. ¿De acuerdo? Respuestas. ¿Vale? Entonces, una pregunta, ¿cuántas respuestas? Muchas. ¿De acuerdo? Pues fijaros que con esto ya casi lo tenemos. Si nos vamos a la segunda sección, en la segunda sección, bueno, aquí parece que no hay pregunta, pero podríamos decir que sí. Que podríamos decir que la pregunta es ¿cuáles son los resultados de la primera ronda? Y ahora, cada pregunta, bueno, mejor dicho, ¿cuáles son los resultados de cada ronda? Se ve que está puesto aquí en la sección, ¿vale? Ahora, cada pregunta sería un partido. Por ejemplo, Brasil-Croacia, eso es una pregunta. ¿Cómo va a quedar ese partido? ¿Cuántas respuestas tiene? 2. Tiene número de goles para Brasil, número de goles para Croacia. ¿Vale? Luego la pregunta sería, ¿cómo quedará Brasil-Croacia? Luego esto podemos meterlo en el esquema que habíamos pensado en la primera sección. ¿De acuerdo? Bien, pues si ahora quitamos esto y vamos a dibujar nuestro diagrama. Entonces, en nuestro diagrama empezamos como siempre, primero por objetos, personas, agentes o cosas que intervienen en nuestro problema y que hay que registrar. Vale, pues hemos dicho, primero, apostante, sí, la persona, vamos a decirlo así, apuesta o participante estaría muy bien, sí. Participante, ¿de acuerdo? Apuesta o participante. Bien. Ahora, dentro de una apuesta o participante, hemos dicho que hay secciones. Luego hemos dicho que hay
preguntas, ¿vale? Y hemos dicho que hay respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hechos o eventos, pues tampoco... Tampoco... Claro, las puntuaciones habrá que ver si las preguntas para un participante, si las puntuaciones habrá que hacerlo ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿vale? Porque de entrada hemos puesto todo aquí, pero a lo mejor alguna cosa es un atributo. Vamos a plantearlo. Lo que está claro es apuesta o participante, vamos a llamarlo participante, es evidente, ¿no? Entonces, lo primero es nuestra entidad participante. Lo ponemos en plural, como todas las entidades. Bien, otra cosa clara son las secciones, ¿no? Y también está claro que dentro de las secciones hay preguntas. ¿Vale? Y hemos dicho además que esto es una clasificación, luego por lo tanto lo hacemos, va a ser 1n. Hacemos las preguntas clave para ver la cardinalidad. Una pregunta, ¿a cuántas secciones pertenece? Solo a una. ¿Y una sección cuántas preguntas tiene? Pues hemos visto en la hoja que tiene muchas. Luego el foreign key enfrentado al 1. ¿Vale? Bien, entonces ahora, claro, vienen las respuestas. Por ejemplo, pregunta, ¿cuál va a ser el resultado de Brasil-Croacia? Una pregunta de la sección 2. ¿Vale? Pues el resultado... Entonces, cada participante dará una respuesta distinta. Y aquí vamos a cambiar nuestro punto de vista. Vamos a verlo. Una respuesta, ¿a cuántas preguntas pertenece? A una. Y ahora, una pregunta, ¿cuántas respuestas tiene? Muchas. ¿Por qué? Porque son respuestas de participantes. Cada participante hace una respuesta distinta. Vale, ahora, los participantes. ¿Un participante cuántas respuestas? Bueno, depende, ¿no? Porque hay... ¿Solo responde una cosa? ¿Cuántas respuestas da un participante? Muchas. Porque da una por cada pregunta. Luego un participante da muchas respuestas porque hay muchas preguntas. Y ahora, una respuesta, ¿a cuántos participantes pertenece? Claramente a 1. Bien, fijaros, al ser 1n con los n centrados en una entidad en medio, esto quiere decir que entre participante y preguntas hay una relación nm. ¿Vale? De tal forma que aquí que tenemos los dos foreign key, fijaros, en respuesta tenemos dos foreign key más su primary key. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene la forma de una entidad débil. Quiere decir que entre preguntas y participantes hay una relación nm. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien, seguimos. Una respuesta, ¿qué atributos tiene? Vamos a verlo aquí. Hemos dicho que una respuesta sería, pues, vamos a poner aquí fulanito, un participante, responde a cómo quedará el partido Brasil-Croacia. Vale. Esa respuesta, ¿qué tiene de peculiaridad? ¿Qué tiene de peculiar? Que tiene que dar dos datos. Otra pregunta. ¿Qué equipos
llegarán a la semifinal? ¿Cuántos datos son? 4. Ya no son 2, son 4. Luego, claro, esto que habíamos dicho respuestas, pues sería datos, lo pongo, datos respuestas. ¿Se entiende? Esto de aquí serían los datos de la respuesta. Luego estamos poniendo un elemento más porque si no esto no cuadra. Esta respuesta a esta pregunta hecha por fulanito, ¿cuántos datos tendrá? 4. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Luego hace falta una entidad más que sea datos respuesta, que es lo que el participante rellena. Bien, ahora, pregunta. ¿Datos respuesta con quién está relacionado? ¿Con pregunta? Con respuesta. Con preguntas está relacionado ciertamente porque los datos respuesta son datos respuesta, hacen referencia a una pregunta, pero está relacionado a través de la respuesta, porque los datos respuesta también están relacionados con participante, porque es un participante el que ha escrito esos datos, pero claro, es esa respuesta concreta de ese participante la que contiene varios datos respuesta, ¿vale? Entonces, esta relación ¿cómo sería? La respuesta concreta, fijaros que esto es una entidad intermedia, luego respuesta quiere decir de un participante a una pregunta. La respuesta concreta de un participante a una pregunta, ¿cuántos datos tiene? Os pongo otra vez la hoja. Aquí, ¿cuántos? La respuesta de fulanito a la pregunta a quién ganará, ¿cuántos datos tiene? 1. La respuesta de fulanito a quién llegará a semifinal, ¿cuántos datos tiene? 4. Luego, repito lo que decía antes. La respuesta concreta de un participante a una pregunta, ¿cuántos datos tiene? Muchos. Y ahora, un dato de una respuesta, ¿a cuántas respuestas pertenece? A una. Luego el foreign key enfrentado al 1. ¿De acuerdo? Y con esto ya solo nos falta resolver una cosa, y es las puntuaciones. Las puntuaciones es un atributo, parece que sí, ¿no? Porque una puntuación es número de puntos, pero las puntuaciones ¿a qué se le dan? Al participante y más concretamente a la pregunta de un participante, a la respuesta que hace un participante a una pregunta, ¿correcto? Vale, pues entonces ¿eso dónde iría? Pues podría ir como un atributo aquí. La respuesta de un participante a una pregunta tiene una puntuación concreta. Y lo que sesiones no podría otra cosa. Secciones, no te lo puedes ahorrar secciones porque entonces este texto, o sea, el título de la sección, tienes que almacenarlo en algún sitio. Y esa sección, date cuenta de que más que nada es que la realidad de esta hoja es que las preguntas están agrupadas por secciones. Si no la pones, no es algo esencial del diagrama, ¿vale? O sea, el diagrama podría existir perfectamente tapando secciones, pero estarías perdiendo una información que no es esencial, no es muy relevante, pero estarías perdiéndola, ¿vale? ¿De acuerdo?